Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito de los beta-bloqueantes que avanzamos en la anterior clase. El mecanismo ya lo sabemos de memoria. En los fármacos, a ver, ¿cuál me faltó? Atenolol, metoprolol, el liso, no se lo nombré, Luzao. Generalmente usamos dosis baja de inicio, 1.25 miligramos, 2.5, 5 miligramos. 5 miligramos ya es una buena dosis, podemos administrarlo cada 12 horas. Ya estoy completando la clase anterior porque ya les conté. Aquí me faltó bisoprolol, estos tres no los usamos. Lo que está en negrita es lo que tenemos: atenolol, bisoprolol como cardioselectivo sin ácido. ¿Qué significaba así? Mimética intrínseca. ¿Y qué significaba eso? Bajo para el receptor. Simpático se activa, hace taquicardia, hace hipertensión, solo en esos momentos el fármaco bloquea. ¿Ya? Ese concepto es extremadamente importante. No cardioselectivo sin ácido, lo más utilizado es propanolol. Timolol, ¿para qué usábamos? Para que solo con lirio. Esto ni uno usamos de esto. Los nuevos beta-bloqueantes, el más usado, carvedilol. ¿De cuánto venía carvedilol? 6.25 por 2, 12.5 por 2, 25. Siempre empezamos con dosis baja. Algo importante que creo que no les dije: toda vez que un paciente está beta bloqueado, al momento de retirar el fármaco, ¿qué pasará si yo o el paciente se aburrió, se le acabó, no quiere comprar más, el del seguro se acabó y no hay más en el seguro? ¿Qué pasa si él está beta bloqueado y mañana suspende de golpe? Esos receptores estaban todos bloqueados. ¿Qué puede pasar? Puede crear una crisis de taquicardia y de hipertensión. Me anotan que los beta bloqueantes jamás se deben suspender de una sola vez. Hay que hacerlo gradual. Todo paciente beta bloqueado debe saber que no puede suspender su medicación de no ser gradualmente, porque si lo tomaba para angina, le puede hacer una angina al canto. Imagínense, esos receptores estaban bloqueados y de hoy a mañana no los bloqueo más. La noradrenalina hace lo suyo, hace taquicardia y hace hipertensión. Ese es un efecto adverso por supresión rápida. Ese efecto adverso aparece cuando quitas el fármaco, no cuando das un fármaco. Avisen en el chat de tema que estamos en el aula 18. ¿Ya? La betalol sí los tenemos en ampollas y en comprimido. Algo importante también: la selectividad. Cuando decimos nosotros este es cardioselectivo, este es no cardioselectivo, esa cardioselectividad nunca es 100%. Nunca 100%. La idea es que los fármacos sean selectivos de un órgano. Todavía eso no se ha logrado. Si bien acá dice cardioselectivo, esto no me lo toman a letra muerta. Tiene mayor selectividad por el corazón y menos por los otros órganos, pero nunca es 100%, es muy relativo. Y si el fármaco se va aumentando dosis, se va perdiendo la selectividad. Eso también es importante. Más dosis, voy perdiendo su selectividad y ya me va a tomar los receptores beta 2, que son los que yo no quería bloquear. ¿Qué pasaba si yo bloqueaba los beta 2? Broncoconstricción, aumento de frecuencia uterina si hay embarazo, y la presión se eleva al inicio. Todo eso desaparece ¿con qué grupo? Los nuevos beta bloqueantes aquí bloqueaban beta 1 y alfa, y agonista beta 2. Con eso minimizo los eventos adversos por el bloqueo. Ahora les voy a tomar examen. Le va levantando la mano para responder. ¿Por qué son útiles en hipertensión y cómo se comportan? Porque disminuyen las cuatro enfermedades cardíacas. No, señor, hipertensión. Hipertensión vaso. Si bien el corazón tiene su inherencia, en la cabeza de ustedes hipertensión vasodilatadora. Taquicardia, bradicardia, corazón. No los
puedo despegar tanto, pero quiero que lo piensen así. Porque los modos beta-bloqueantes también bloquean al alfa, el predominio de la presión es alta, de los vasos sanguíneos. O sea que tú preferirías en hipertensión uno nuevo. Dime por qué. ¿Tu respuesta está bien? Dime por qué. Dame dos motivos. Ya me dijiste uno. Porque también es un protector cardíaco. No, Bloquea. ¿qué pasa? Bloquea. ¿Cuál es la respuesta que yo esperaba, profesora? Si bien se usan en hipertensión de inicio, los beta-bloqueantes hacen una elevación de la presión no muy alta y después por un efecto no tan bien conocido son antihipertensivos de primera elección. Sin embargo, los nuevos beta-bloqueantes desde el inicio bajan la presión por dos mecanismos diferentes: agonista beta 2 y bloqueo alfa. ¿Quedó mejor? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Quién me va a contestar por qué es útil en angina de pecho? Quiero bien objetiva la respuesta, con derecho a equivocarse. Y ya, porque disminuye el trabajo cardíaco. ¿Y qué es la angina de pecho? ¿Tu apellido es? Rojas. Que el cuerpo demanda mucho oxígeno y hay mucho trabajo cardíaco y nunca oferta de oxígeno. Mucho trabajo y baja oferta y vas a bajar trabajo cardíaco. ¿Qué más vas a bajar? ¿Qué va a pasar con la oferta de oxígeno? A ver, todos piensen. Es vasodilatador también coronariano. No específico de coronaria, pero por partida doble. Si yo le pregunto, o quien sea que le pregunte, ¿por qué un beta-bloqueante en angina de pecho? Todo objetivo. Baja trabajo cardíaco, que estaba elevado, y me mejora la oxigenación en coronaria porque es vasodilatado. ¿Qué era angina de pecho? Mucho trabajo con baja oferta. Mucho trabajo cardíaco con baja oferta de oxígeno. Demanda de oxígeno está aumentada. ¿Por qué será útil en arritmia? ¿Y en qué tipo de arritmia va a ser útil? Arriba esas manos. Vamos a hacerlo medio práctico. Todo tienen que pensar. Porque disminuye las dos propiedades cardíacas Ya, ¿y en qué tipo de arritmia usaría? en la Disminuye las 4 propiedades cardíacas, por eso le llamamos cardioprotectores, taquiarritmia. ¿Y en quién está contraindicado? ¿En qué tipo de arritmia? en la insuficiencia cardíaca. Es relativo. Vamos a estudiar insuficiencia, que hay el problema de contractibilidad. Pero ese paciente termina hipertenso, para la hipertensión me sirve y termina intentando aumentar frecuencia, pero no lo logra. ¿Por qué? ¿En quién está contraindicado? Bradiarritmia. Ahí lo terminan de sepultar al paciente, bradiarritmia. O sea que no me pueden decir en arritmias, taquiarritmia, contraindicado en bradi. ¿Por qué está contraindicado en bradi? Porque va a bajar frecuencia cardíaca y va a hacer una parada cardíaca. Ya. Y en un IAM, ¿por qué son útiles los beta-bloqueantes en un IAM? Porque van a bajar el trabajo cardíaco y sería exactamente post-IAM, porque el corazón es por una cantidad de años. Él va haciendo su área de repercusión y de necrosis hasta terminar de infartarse. No es que me infarto en un segundo y se acabó el infarto. Ahí el corazón va intentando dar colaterales a los lugares donde no hay oxígeno y eso tiene su tiempo, por lo menos 48 horas. Después de un infarto, 48 horas sabemos exactamente el área que ya queda necrosada. Necrosis significa que hay muerte celular. Esa parte del corazón queda como un cartón, ya no se puede ni contraer ni relajar. Esos son los infartos. Si es masivo va a ser la muerte en paciente, pero normalmente son infartos por áreas, ¿no? ¿Ok? Muy bien tu respuesta. Control de los síntomas de hiperactividad simpática. Un paciente con síndrome de abstinencia de alcohol, por ejemplo, ¿qué clínica va a tener este paciente o al que le están deshabituando de cocaína, de psicofármacos?
claro, ¿y cómo se manifiesta? Con taquicardia. A veces el paciente solo viene por eso, ¿no? Me siento taquicárdico y está temblando el paciente y uno ve su ansiedad. Excelente fármaco. ¿Cuál usarían en la ansiedad? ¿Uno cardio o uno no cardio? No cardio. No cardio, porque quiero que atome todo el cuerpo, que disminuya presión, que disminuya frecuencia cardíaca. ¿Con cuál me quedo del uno? ¿Ya? Y no necesitan usar dosis altas. No necesitan usar dosis altas. Trastorno de ansiedad, hipertiroidismo, ya hemos hablado. Profilaxis de migraña también se usa el propanolol. Sin embargo, son dosis altas y a veces le baja mucho la presión al paciente. Esto lo van a aprender ahora y lo van a escuchar bien. Cuando un paciente tiene migraña, hay muchos tipos de migraña. Y siempre tenemos que preguntarle al paciente con qué la relaciona su migraña. Ay, doctora, en cuanto como chocolate empieza mi migraña. O cuando tome vino. Me encanta el vino. Si yo voy a tomar vino, yo sé que mañana o a la madrugada la migraña va a ser imposible. Pensemos un poco. ¿Por qué esa migraña? Tomó vino. ¿Es un alimento rico en qué? Vino, queso, chocolate. El vino no tiene azúcar, ¿eh? El vino es locura nomás. El vino era monaguilla, o qué se llamaba, y nos tomábamos el vino de locura, ese era dulce. Rico en histamina. Rico en histamina. Quiero que razone, ¿ya? Anote migraña ahí, porque a su paciente le van a hacer mil preguntas. No es nomás medicar un antimigrañoso, no. Si la migraña la relaciona con alimentos ricos en histamina, ¿qué hace la histamina? Vasodilatación. Ya. Yo como alimentos ricos en histamina y en mi intestino tengo una enzima que se llama diaminoxidasa. Yo les he hablado de ella, se llama DAO. Diaminoxidasa. ¿Quién digiere la lactosa en mi intestino? La lactasa. ¿Y quién digiere la histamina de los alimentos? O sea que es una enzima que debe existir. ¿Ya? Hay pacientes que tienen déficit de DAO. ¿Lo podemos medir en Bolivia ya ese laboratorio? Sí. ¿Quién tiene déficit de DAO? Ese paciente que come estos alimentos ricos en histamina y en lugar de que llegue un 20% de toda esa histamina, llega el 80 o el 100. Es mucha histamina. A algunos pacientes les hace la migraña, a otros les hace una rinitis terrible, a otros les hace conjuntivitis o una alergia inespecífica sin saber a qué. O sea que siempre que hay alergia, siempre que la histamina hace vasodilatación cerebral, puedo echarle la culpa de que ese paciente no tiene DAO. ¿Qué es la DAO? Diaminoxidasa. ¿Dónde vive ella? En el intestino. En el intestino. ¿Y cuál es su función? Biotransformar la histamina en el intestino para que a sangre llegue poco. O sea que si yo les pregunto, el déficit de DAO, ¿qué problema me puede dar en el paciente? Migraña, hipotensión, alergia, asma bronquial. No es más que coma una nuez el paciente rico en histamina y empieza a sufrir, empieza a toser, empieza la conjuntivitis. Y el paciente te lo dice, yo soy alérgico al marisco o al chocolate. No es más que coma chocolate y aparece, dice, la alergia. Generalmente son pacientes bajos en DAO. ¿Puedo medirla? Sí. Incluso hoy en Bolivia ya están midiendo histamina en S y histamina en sangre total. ¿Qué me va a decir que haya histamina en las S? Que no hay DAO, pero también ya se la mide la DAO. ¿Okay? ¿Y qué hago con ese paciente? Él dice que su migraña es porque come vino o chocolate y ya está identificado. Le vamos a bajar los alimentos, pero hoy en día ya está la DAO como, igual que la lactasa, como suplemento.
y es de venta libre. Bolivia no la tenemos, pero poco a poco todo llega. Y ya en países vecinos tenemos pacientes que se la hacen traer y ya la estamos usando. 2 a 3 miligramos en ayuna y antes de acostarse, suficiente. ¿Ya? Una causa de migraña, pero el paciente te lo dijo, yo como esto y me da migraña. Bien. A ese paciente que te dice, yo llego a casa, tuve un día muy estresado, pero en el trabajo estoy perfecto. No es más que yo llegue a casa para que me dé la migraña. ¿Con qué lo relaciono? Vivo solito, doctora, nadie me estresa en mi casa, yo pongo un pie en mi casa y me empieza la migraña. El estrés fue en el día, ya a su casa llega a desestresarse. Interesante, ¿no? ¿Está todo bien contigo? Anotan esto, inestabilidad vasomotora, esa es la causa de la migraña. A ver, vamos a pensar. Primero anota, no te me va a dormir, te prefiero con tu pay de limón ahora. Inestabilidad vasomotora, esto no lo van a pillar en los libros y a todos los es bastante bueno, ¿ya? Inestabilidad vasomotora, ¿qué es? Tenemos los vasos cerebrales. Cuando el paciente está estresado, hay adrenalina, está su cortisol alto y hace vasoconstricción. Llegó a casa, se relajó y empieza la migraña. O sea que ese vaso no logra mantener un diámetro que no sea ni vasodilatación ni vasoconstricción. Se llama inestabilidad vasomotora. O está muy en vasoconstricción, mientras él está estresado, está trabajando, no le duele nada. No es más que se relaja un poquito y ahí empieza la vasodilatación y empieza la migraña. ¿Qué le doy a ese paciente? Al anterior le dábamos una DAO, porque era por histamina. ¿Y a este qué le doy? Todito los migra se sabe tomar el paciente y toman los migra y después les pasa la migraña, pero todos los pacientes te dicen, queda mi cerebro como gelatina. Lo siento así flotando, no soy el mismo, ni puedo trabajar ni concentrarme, pero ya no me duele. Y si hay inestabilidad vasomotora, ¿qué doy? Una bonita alfa le puede hacer mucha vasoconstricción y puede hacer hasta una hemorragia cerebral si no lo precisa. Y si hay hipertenso. Sigan pensando. Si no hay hipertenso, tú dices ya, para evitar la vasodilatación, pero no es lo normal que yo haga vasoconstricción. ¿Qué me puede dar esa estabilidad para que no haya tanta vasodilatación ni tanta vasoconstricción? Es el ion mágico. Ah, le voy a dar leche magnesia, que es sulfato de magnesio. No, porque le va a hacer diarrea y no se va a absorber. Eso es para el estreñimiento, el laxante hormónico. El magnesio lo vamos a usar quelado. ¿Qué les dije yo que era quelado? Prendido a un aminoácido. El aminoácido llega al intestino y siempre se absorbe y me jala el mineral. ¿Ok? O sea que este magnesio, que generalmente es inorgánico, estoy hablando de quién es inorgánico, cloruro de magnesio, la leche magnesia, sulfato de magnesio, el cloruro que lo usan tanto, ¿verdad? Ellos son sales inorgánicas. Las sales inorgánicas no es que no se absorban, tienen efecto intestinal laxativo bonito y se absorben no más del 5%. Si di 100, se va a absorber 5. O sea que me sirve más para el intestino cuando hay estreñimiento. Pero cuando yo digo quelado, es prendido a un aminoácido. Eso es un magnesio quelado. Profesora, prendido a un aminoácido. ¿Qué aminoácido? Esta clase ya se la he dado varias veces.
¿dónde quiero que llegue el magnesio? Lo vamos a usar. Si yo quiero que llegue al cerebro, ¿cuál de ellos atraviesa bien barrera hematoencefálica? Treonato de magnesio. Yo a este paciente le haría un treonato de magnesio para esta inestabilidad vasomotora. Cuando está quelado, no es que se va a absorber 100%, se va a absorber entre un 20 a un 30%. De 100 miligramos, 20. Entonces tengo que dar dosis alta, por lo menos uso 400 o 500 miligramos. Pero antes se absorbía 5, ¿no ves? 20 es 4 veces más y 30 es 6 veces más. ¿Va? Si yo quiero que llegue al cerebro, treonato. Si mi paciente es muy ansioso, lo uso como taurinato de magnesio. Van a buscar en internet taurinato, treonato de magnesio, viene solito. Si mi paciente es atleta y yo quiero relajar músculo porque en toda su actividad el calcio contrae y la comida tiene poco magnesio y después empiezan las lesiones, los dolores, a ese le vamos a usar un glicinato o glicinato de magnesio. Si el paciente es hipertenso, el vaso se contrae gracias a quién hace vasoconstricción. Calcio. ¿Quién es su antagónico? Le damos un aspartato. Sí, señor, un aspartato lo usa para todo. Pero estos son como más específicos. Puedo usar así en general también citrato. Bien, entonces le voy a tomar examen. ¿Cómo se llaman los magnesios inorgánicos? Cloruro de magnesio, que está tan de moda, ¿verdad? Cloruro de magnesio, sulfato de la leche magnesia. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los quelados? Los quelados tienen aminoácidos. Y lo primero que yo diría es que el inorgánico tiene baja biodisponibilidad, se queda en el intestino y absorbe agua, efecto laxativo importante. Hay pacientes que te dicen, si mi cloruro de magnesio no entró al baño, lo tomo en ayunas y le hace bien. ¿Okay? Mientras la primera diferencia, baja biodisponibilidad, buena biodisponibilidad. ¿Qué es quelado? Unido a un aminoácido. Podemos usar muchos quelados, sí, y ellos más o menos se organizan hasta donde llegan. Taurinato, la taurina aumenta GABA, entonces me tranquiliza. Todo el mundo cree que la taurina estimula. ¿Por qué? Porque en la bebida energética viene taurina, ¿no? ¿Por qué viene taurina? Porque como le ponen tanta cafeína para que no se infarte el paciente, le ponen taurina. Porque si no está taquicárdico, pero mantiene su efecto de estar alerta. Que es lo que quiere uno con un Red Bull. Estar alerta, que no me duerma. Pero te va a hacer taquicardia, tiene mucha cafeína. Le ponen taurina. Y como todo el mundo lee ahí taurina, creen que la taurina es estimulante. No, es exactamente lo contrario para proteger principalmente el corazón. ¿Ves? Entonces un paciente ansioso, un taurinato de magnesio siempre. Un paciente con una migraña que sea relacionada a un coestrés o a estrés, treonato, glicinato para uno que hace ejercicio físico, aspartato para todos sirve, va para todos lados, igual el citrato. ¿Okay? ¿Puedo usar cualquiera de ellos? Sí, pero como que están más dirigidos. ¿Se entendió mejor? Ya. ¿Cuántas causas de migraña les di hasta acá? ¿Cuál fue la primera? Alimentos ricos en y el paciente lo identifica esos alimentos, ¿verdad? Ricos en histamina. ¿De qué voy a sospechar? De una deficiencia de la déficit de la. ¿Qué puedo hacer? Medir sudado y administrarla y quitar los alimentos ricos en histamina que coman en poca cantidad. Eso va a ser siempre igual. Si yo soy intolerante a la lactosa, ¿debo comer lácteo? No, pero el día que me tomo un helado yo soy intolerante a la lactosa, me tomo un bar de lactasa y la paso mejor, digo. No espectacular, siempre siente un poquito hinchazón, pero no igual que si no la tomo. O sea, no te va a solucionar el 100%, pero te va a ayudar. ¿Ah? Esa fue la primera
una causa. Y la segunda, Inestabilidad Inestabilidad motora. motora. relacionada al estrés. Cuando decimos estrés, migraña por estrés es una inestabilidad vasomotora. ¿Quién me va a ayudar ahí? No es que lo va a tomar su magnesio ahora porque tiene migraña. Este paciente lo tiene que tomar todos los días de su vida. Y le va a venir bien y le va a venir espectacular para muchas cosas. Y normalmente ese magnesio con vitamina B6. Vitamina B6 aumenta la formación de GABA. ¿Y el GABA qué es? Inhibidor. Es un neurotransmisor inhibitorio de la tranquilidad. Es el ácido GABA amino. Neurotransmisor inhibitorio. ¿Quiénes son excitatorios? La serotonina. Noradrenalina, acetilcolina, la dopamina es el estímulo de despertarme de mi creatividad. Mi dopamina debe elevarse a la mañana y yo aprender, yo estar atenta, estar vigilante. Baja la dopamina a la noche y el GABA empieza a subir para yo entrar en descanso y en relajación. ¿Entendió? Entonces hasta aquí ya les di dos causas extremadamente importantes de migraña. Nada de migraña o antimigrañoso. Lo primero que hago con mi paciente es qué come, qué actividad física hace, cuándo viene la migraña y él, escuchen siempre a su paciente. ¿Y con qué relaciona tu migraña? Tú, doctora, no es más que llega a casa y aparece una migraña. A veces quiero no llegar a casa. Pero a veces cuando salgo después del trabajo también me da la migraña. ¿Okay? Entonces, ahí hacemos su suplementación, pero forever. No es un antimigrañoso el magnesio, sino que va a mejorar la inestabilidad. ¿Qué contiene un migrañoso? Un antimigrañoso contiene un vasoconstrictor central, pero que no es vasoconstrictor general. Ya lo vamos viendo, ya va a llegar. Interesante su composición. Más, no es bueno hacer una vasoconstricción cerebral permanente. Porque cuando hace vasoconstricción, el cuerpo que intenta hacer y después el cerebro queda como pesado. Hoy tuve el gusto de juntarme con una compañera de medicina. Yo era 20 años más grande que ella. Era casi mi hijo todo. Yo llegaba a la clase de alumna y todo el mundo calladito esperando que yo sea la profesora. Y ella se fue a Brasil, ya es emergentóloga, la de jefa en una clínica privada brillante, éramos las dos mejores alumnas. Ahí nos conocimos. Y bueno, vino una semana y le digo, vente a teatro, si no, no te voy a ver, nos pusimos en la charla. Y me contaba, dentro de la iatrogenia de fármacos, por eso me acordé de la vasoconstricción, una paciente que estaban haciendo quimioterapia y hizo un shock anafiláctico. Y vino una médica y le puso la adrenalina por vía central, 2 ampollas al hilo. ¿Qué pasó con la paciente usando 2 ampollas al hilo de adrenalina? Ya la habían puesto intramuscular, solución decimal, UCC, como debe hacerse, y esperar 2 a 3 minutos. ¿Qué le pasó a la paciente? Rápido y al hilo 2. A ver, ¿cómo quiero que razone? Primero, mecanismo de acción. ¿Qué mecanismo de acción tiene la adrenalina a dosis alta y rápida? Alta, dosis alta. Gracias. Una vasoconstricción y hizo una hemorragia cerebral severa, subaracnoidea. Encima estaba anticoagulada, o sea que el sangrado fue masivo. Todo porque la doctora que vino a atenderla se puso muy nerviosa y se iba la paciente, entonces metió 2 ampollas. Siempre pensar antes de hacer las cosas. Y le hizo un sangrado terrible por vasoconstricción. Ese es el riesgo de usar agonitas alfa. ¿Okay? Es el riesgo de usar inclusive un antimigrañoso. Incluso el neurólogo que te lo medica te dice trate de no tomar más de 3 a la semana, como tratando de proteger al paciente, porque el riesgo es que haga un hemorragia por vasoconstricción. Y al final, ¿qué es lo importante? Siempre ustedes cuestionense todo. No sean ligeros para medicar. No son médicos sintomáticos. Tú escuchas a tu paciente y dice, ay, este doctor no me recetó nada.
aparece, mire doctora, acá viene esta mancha y se va y después otra vez. O me viene una rinitis esporádica pero que no me da respiro. O hoy venía a atender una paciente con conjuntivitis alérgica. Medicada con corticoides, me da un infarto partido de rinitis. Tenía toda la clínica de antígeno anticuerpo y de histaminal. Y me mandaba fotos y tenía mancha, me mostró fotos. Que cuando le viene su crisis se mancha todo el cuerpo. Mirándola nomás, ¿de qué vas a sospechar? ¿Ah? ¿Falta de edad? Claro que sí. A las 5 llama mi papá, perdón. No me llamó, qué cosa rara. Ya. Siempre busquen la causa. No sea ligero para medicar. ¿Tiene migraña o un antimigrañoso? No, señor. ¿Por qué el propanolol es útil acá en migraña? Porque él va a dar esa vasodilatación como más permanente para que el paciente no entre en vasoconstricción, vasodilatación. Pero hay que darle dosis alta. ¿Pero a qué precio el propanolol? ¿Qué le va a hacer al paciente? Solo tiene migraña. Si voy subiéndole la dosis, le tengo que dar todos los días porque es profilaxis de migraña. Para evitar que venga. ¿Qué le va a pasar si le doy propanolol a nivel cardíaco? Puede radicalizar. A nivel de presión, puede hacer hipotensión. A nivel del hígado, va a haber una hipoglucemia. O sea, aumentar glucogenólisis y el páncreas insulina, ¿no? Y hace hipoglucemia. Puede hacer broncoconstricción. ¿Me dejo entender? Entonces siempre acostúmbrense. Buscamos la causa. ¿Cómo voy a encontrar la causa? Escuchando al paciente. A veces escuchar 30 minutos a tu paciente que habla y vos vas apuntando y vas canalizando la charla. Ah, pero aquella vez que pasó eso, anóteme, ¿qué comió todo el día anterior? ¿Qué hizo el día anterior? ¿Con qué lo relaciona? Y el paciente ahí nomás te lo da. Estas dos son las principales causas de migraña, no es la única. Puede haber alguna malformación, puede haber una migraña en el racimo, por otras causas sí. No estoy diciendo que son las únicas, pero esto es un 80%, si no es un 89%. Ay, lo van a Rolando, correr la pizarra y corregir el examen es lo que menos me gusta de ser profesor. Este ya lo hablamos, glaucoma, hipertensión acá. Acá nada más las dosis, ¿ya? Propanolol podemos usar en hipertensión de 40, él viene de 20 y de 40 miligramos hasta 320. Fíjense la ventana es alta. Para mí 40 personalmente, en ansiedad usamos 10, usamos 20 miligramos. Angina de pecho, esa es más o menos la franja de la técnica, hasta los 40, no necesitan copiarlo, necesitan saber la franja, de 40 hasta 320, mucha dosis de 320. Generalmente usamos 40 miligramos cada 8 horas, si lo vamos a elegir. El atenolol, no más de 100 miligramos día. Si con 100 miligramos no consiguen lo que quieren, busca otro beta bloqueante, pero no adelanta dar más de 100 miligramos, no vas a conseguir más bloqueo, no vas a conseguir más efecto. Fíjense que profilaxis de migraña, imagínense 100 miligramos por día. Hablo de profilaxis. Profilaxis es darle todos los días para que no vengan los ataques de migraña. Yo que tengo que saber cuál es la causa de esa migraña. Arritmia endovenosa nosotros no lo tenemos. Carvedilol, acá dice 12.5, pero en realidad es 6.25 y viene el comprimido de 6.25, pequeñito, hasta 50 como dosis plena diaria. Si tu paciente con 50 miligramos de carvedilol al día no logró controlar hipertensión, se lo mantiene, no se sube la dosis y se pone otro antihipertensivo. Eso ya lo vamos a ver en los protocolos de manejo de hipertensión. Antes, el protocolo anterior te decía, si su paciente es hipertenso, elija el antihipertensivo que usted ve mejor.
y lo usa y va aumentando dosis hasta el máximo. Si no le controla la presión, lo desecha y usa otro. Los protocolos de ahora, ¿qué te dicen? Preferible usar mecanismos de acción diferentes en menores dosis, y ahí tenemos a los pacientes usando 2 o 3 antihipertensivos que a veces vienen en un solo comprimido, con menores dosis y es más efectivo. Carvedilol muy usado, acebutolol no usamos, pero es de 200 hasta 400 miligramos. La betalol es importante, se está usando mucho. Comprimido de 100 a 200 y las ampollas vienen de 100 miligramos. Normalmente la dosis usual en la betalol es 100 cada dosis. ¿Puedo usar hasta 400? Sí. Hipertensión del embarazo va a ser una buena opción porque no aumenta la frecuencia de contracciones uterinas, no hace broncoconstricción. En angina de pecho, que además de hipertenso al paciente, un fármaco de grupo, con un solo fármaco para las dos. Y las ampollas se las usa normalmente los 50 miligramos primero en bolo, es como que vamos a saturar los receptores y después le vamos a hacer ya intervalo y dejamos una infusión a 2 miligramos por minuto. Cuando dice 2 miligramos por minuto, ¿cómo vamos a administrar eso? Con una bomba de infusión. Y si la ampolla viene de 100 miligramos, ¿en cuántos ml sería útil diluir? En 100 ml. Y si yo quiero que entren 2 miligramos por minuto, ¿cuántos ml por minuto van a entrar? Voy de nuevo, porque están como dormidos, ¿no? Por aquí atrás están más dormidos. Es un razonamiento porque hemos avanzado de tal. Voy de nuevo. Yo quiero, ya le hice 50 primero, después al minuto puedo repetir 50, pero le voy a dejar en infusión continua. Y el libro dice 2 miligramos por minuto. ¿Cómo le administro 2 miligramos por minuto? Dos cosas necesito: tener una dilución y una bomba de infusión. Si ella viene de 100 miligramos, yo le enseñé una dilución muy útil. ¿Cuál era? 200 es 200, 1 es 1 ml, 1 miligramo. ¿Sí o no? Eso lo vamos a hacer en práctica el otro martes. Ya se copiaron el libro. Se lo di a alguien. ¿Quién se llevó mi libro de dilución? Luis Carter del otro grupo. No. ¿Y no vino Luis? Digo, de verdad. Está en práctica, creo que ¿Se chachó? está en práctica. Ya se lo va a pasar. Repito. Están dormidos. Esto es importante porque es la parte práctica de cómo vamos a usar. ¿De cuánto viene la ampolla? 100 miligramos. Yo tengo que hacer una dilución para decirle a mi bomba de infusión cuánto ml pasa. ¿De cuánto voy a diluir? 100 ml. De modo que 1 miligramo esté en 1 ml. Y acá me está diciendo que yo use 2 miligramos por minuto. ¿Cuánto ml le voy a decir a la máquina que despache por minuto? 2. ¿Se entendió? Sí. Thank you. Pobre, ya te agarramos de... Ya, thank you. Bueno, entonces ya saben las dosis de la betalol. Isoprolol es un encanto de isoprolol. Isoprolol, fantástico, es mi fármaco favorito. Isoprolol, dice isoprolol. Viene de 2.5, ideal empezar con la mitad de 2.5, porque el video viene cargado. Siempre que vamos a beta-bloquear a un paciente, no sabemos su respuesta, de verdad, el paciente le responde espectacularmente bien y otros que le falta dosis. ¿Cómo puedo saberlo? Midiendo frecuencia y presión. Después de 3 semanas de uso, recién tengo el efecto máximo de ellos. Si lo voy a retirar por 3 semanas también. Hasta 10 miligramos es la dosis habitual, pero se puede llegar hasta 20.
habíamos dicho. ¿Por qué puede llevar a insuficiencia cardíaca a un beta-bloqueante? Porque disminuye la fracción de eyección. Sí, señor, la insuficiencia cardíaca, ¿qué definición? Incapacidad del corazón de mantener un BMC por baja contractilidad. ¿Y qué hace? Los betabloqueantes disminuyen las 4 propiedades. Mientras que digoxina aumenta la 4ª propiedad y las otras 3 las disminuye y lo protege al corazón. Ya vamos a avanzar. ¿Por qué da bradicardia? Ya lo sabemos. ¿Por qué da hipotensión? Ya lo sabemos. ¿Por qué enfría las extremidades? El paciente te dice, mi dedito frío. ¿Ah? Ya. De la nación no hay De esto se queja mucho el paciente. Respiratorio broncoespasmo, excepto cuál. ¿Qué grupo? Ahí está. Vamos a Los pensar. nuevos grupos de capital. No, le voy a preguntar, ¿qué grupo es el que más broncoespasmo hace? Lo que tiene la cocina. Ya, pero dentro de la clasificación y paciente con antecedentes. Que no tiene antecedentes, capaz no le problema. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y cuáles son los que menos hacen broncoespasmo? Los nuevos. ¿Por qué? Porque son agonistas beta-2. Sistema nervioso central, esto es poco usual que haya mareo. Mareo no porque si hace hipotensión hay mareo. Esto es usual. El paciente tiene pesadillas, paresthesia, calambres musculares, esos son poco frecuentes. ¿Por qué dicen náuseas, diarrea y estreñimiento si son opuestos? ¿Qué dijimos del intestino en el simpático? es un tema genético. Variabilidad genética, ¿verdad? Tiene más tono simpático parasimpático el intestino. En endocrino dice hipoglicemia y la hiperglicemia es contraria. ¿Cuáles hacen hipoglicemia y cuáles hacen hiperglicemia? Los betabloqueantes. Todos los activos hacen hipoglicemia porque bloquean el beta-2. Los nuevos hacen hiperglicemia igual que los avanzados porque son agonistas beta-2. Bien. Dislipemia, esto es importante, es un problema. Este sí es un problema en beta-bloqueado. Porque el beta-bloqueado tiene angina de pecho, tiene taquiarritmia y a veces colesterol y triglicéridos se queda en la placa y nos hace el huevo un tónico. Hematológico como cualquier fármaco. ¿Qué dice acá? La retirada brusca podría que exacerbar una angina, puede hacer arritmia y muerte súbita. Esto subrayado, por favor. Toda vez que van a beta-bloquear un paciente, así que use un viso, dosis baja, siempre recomendar que no lo puede cortar de golpe. Si no le viene bien, si se siente mal, vuelve al consultorio. Pero él no puede quitar el fármaco. Porque bloqueado, receptor beta-1, retiran bruscamente y puede venir su angina. Y la angina que no se controla, infarto, y un infarto masivo hace una muerte súbita. Ese es un efecto adverso por retiro del fármaco, no por administrar el fármaco. Esto nos faltó por nada. Lo que hace alfa, lo que hace alfa. Pensemos en alfa. ¿Cuál es el órgano que tiene los receptores alfa por excelencia? El músculo liso del vaso. Ok. Es el principal. ¿Qué va a pasar si yo bloqueo el receptor alfa? A ver, tengo el vaso. Receptor alfa. ¿Qué hace la noradrenalina en alfa? Estimula. Si estimula el vaso, ¿qué voy a tener? Aumento de la RPV profesora y aumento de la presión arterial. Vamos a tomar examen. ¿Quién recuerda los agonistas alfa sistémicos? A ver, quiero 2 nombres. Ajá, bien que no están estudiando, ¿no? Sin mirar su cuaderno ni buscar nada. Metilefrina.
Etilefrina, fenilefrina, fenilpropanolamina. Son los fármacos que usamos en los antigripales para descongestionar, pero que suben la presión también. En hipotensión la vamos a usar. Y lo de acción tópico local, nafasolina, hermana, la nafasolina, ¿quién? Acilometasolina, oximetasolina, tetrazolina. El otro martes tienen examen. Gracias. ¿Vieron qué pasa cuando la autora no toma toda la semana práctica? Lo quiero bien estudiado, el examen está muy pronto. Es de este martes que viene, el otro, creo, ¿no? ¿Qué fecha del examen? 20 algo, ya pusimos la fecha. 20 de octubre. 20 de junio. 20. Martes 20, para todos. Martes 20 para todos. Ya les voy a dar su horario. Un grupo va a ser todo el grupo oral. Y los otros dos escritos, pero lo voy a sortear y les voy a decir en ese día. Ya. Alfa estimula vasoconstricción. ¿Qué pasa si yo bloqueo el receptor alfa? Vasodilatación. Estos fármacos, probablemente, cuando tenemos un paciente hipertenso, es la última alternativa. ¿Por qué? Porque si bloqueo el alfa y lo bloqueé mucho, no lo saco de la hipotensión al paciente. ¿Qué voy a usar en una hipertensión como primera elección? Probablemente un diurético, probablemente un IECA, probablemente un aradón, losartán, probablemente un beta-bloqueante, probablemente un antagonista de calcio, probablemente un agonista alfa-2, alfa-metil. Ese es mi arsenal. Cuando todo eso no funciona, probablemente una de mis últimas alternativas es bloquear el receptor alfa. ¿Por qué? Porque si lo bloquea el alfa, así me da volumen, no hay con qué suba la presión. ¿Ya? Cuando lo hacemos endovenoso, lo va a hacer un cardiólogo o un terapeuta al lado del paciente. Así de importante. Y cuando hacemos en vía oral, las dosis son bajas. Aquí están los fármacos para migraña. Javier. Estos son los antimigraños, ahora lo vamos a mirar. Son los derivados del cortisol y centeno. El cortisol y el centeno es un grano, y el cortisol es un hongo que a modo de casquete se queda en el grano, parasitándolo, y de ese hongo es que salieron estos derivados. Bien, vamos a empezar con los bloqueadores alfa. Este nombre no lo necesitan saber. Con que me digan bloqueadores alfa suficiente. ¿De qué fármacos estoy hablando? Los dos que están en negrita son los que tenemos en Bolivia. Prazosin. Prazosin, apenas 1 miligramito suficiente. Normalmente usamos 0,25 miligramos cuando la hipertensión es muy reactiva y el paciente ninguno de los otros fármacos le controla. Prazosin, terazocina, doxazocina. Y la tamsulosina, ¿qué me dice tamsulosina? ¿Quién ha escuchado algo del tamsulosina? Sí, señor. Cuando hay hiperplasia prostática, la próstata se crece y a la uretra prostática la contrae y el paciente no orina. Entonces, para estudiarlo, probablemente la cirugía, durante la cirugía generalmente hace vasodilatación en uretra prostática. Tamsulón tiene bastante afinidad en uretra prostática y le hace un poquito de vasodilatación. Entonces el paciente te dice, ya orino, pero no es que la hiperplasia se acomodó. La hiperplasia es un crecimiento exagerado de la próstata y a la pobre uretra prostática la oprime. Lo que hacen estos bloqueadores alfa, el tamsulón, fíjense la dosis 0,4 miligramos, una dosis más. Lo que va a hacer es dilatarla. ¿Pero a qué precio? ¿Qué le va a pasar a este paciente que toma tamsulón que no se vaya solo a próstata, bien bloqueador alfa? Hipotensión. Y este paciente se levanta a orinar a la noche
y le hace hipotensión el fármaco, ¿qué le va a pasar? ¿De qué se queja? Me levanto a la noche y me mareo apenas llego al baño, o muchos se caen, fractura de cadera. Toda vez que el paciente va a recibir Tamsulón, ¿qué recomendación de oro le vas a hacer? Porque ese paciente, ¿qué dice? Que no se caiga. Rolando habla más rápido que su cerebro, ¿verdad? Yo era muy parecida así, y un profesor me dijo, y me dijo, Erika, tú tienes que primero pensar para antes de abrir la boca. Y lo aprendí una sola vez, porque es así, son formas, es reactivo y su cerebro es muy rápido, entonces pum, larga lo que viene. No está mal porque él es auténtico, pero a veces en medicina conviene ser más cauto. Operada Alberto Herrera de Tejada y Pérez Coterilla, así se llama. Era el jefe de un hospital. A ver, ¿en qué estaba yo ya? Para bajar la presión, prazosina. Es el que usamos, prazosina, doxorubicina y Tamsulón. Bastante buen vasodilatador de uretra prostática, pero muy específico de uretra prostática y va a bajar la presión. Si el paciente es hipertenso, espectacular. Con un solo fármaco vas a controlar la presión y le va a llevar a esa pobre uretra prostática hasta algún momento que probablemente sea quirúrgico. No lo sabemos, eso lo sabrá ya su urologo. Muy bajita dosis. ¿Qué riesgo tengo acá? Hipotensión si el paciente no era hipertenso. Recomendar que se levante, estos pacientes se levantan a orinar porque les da mucho deseo de miccionar, aunque sea poquito, ya les estimula el reflejo de la alimentación. Y se levantan 3 o 4 veces a la noche, si no es más. Que se siente, que deje una lucecita en el baño enseguida, porque a la noche a veces para no despertar a la esposa se levantan sin luz, es otro problema. Entonces, dejar una luz, sentarse en la cama, respirar y recién levantarse. Esa recomendación es de oro, ¿ya? Porque ahí vas a evitar una fractura de cadera probablemente. Estos son más nuevos, pero nosotros seguimos trabajando. Las imidazolinas bloquean alfa 1 y alfa 2. Estos fármacos pentolamina son más fármacos de abuso que de uso clínico, ¿ya? Porque si bloquean el alfa, van a bajar presión, y si bloquean el alfa 2, van a disminuir la liberación de adrenalina. Y los derivados ergóticos son los derivados del cornezuelo descendente, plumón. Ellos son especiales, ahora lo vamos a ver en su mecanismo. Y fíjense que yo los agrupo de 2 en 2. Ergotamina, antimigrañoso. Hidroergotamina, antimigrañoso, se llama de su mecanismo. Luego, bloqueadores de prolactina. Estos son fármacos más complejos. Vamos a anotar un poquito. Ergotamina y hidroergotamina. Este es el principal principio activo de antimigraños. Total, después me lo van a borrar. Migraños. Del mismo grupo, derivado ergótico, que no son antimigrañosos, pero sí van a bloquear la producción de prolactina. Estoy hablando de bromocriptina y cabergolina. Anti o bloqueo de prolactina. No tiene nada que ver esto con esto. Y ergometrina, con metilergometrina, vasoconstrictores a nivel uterino. Ya. Ergotamina y dihidroergotamina, antimigrañosos. ¿Quién sabe algo de prolactina? La prolactina es una hormona que se secreta para la producción de leche. Para la producción de leche, ¿dónde se secreta? En la hipófisis, exactamente. En la hipófisis,
Cuando la mamá está embarazada, su prolactina se va aumentando y después del tercer día del parto se eleva más y ya baja la leche. Lo anterior era calor. El calotro, ¿saben qué? Son aminoácidos, son anticuerpos. Y el intestino del bebé nace hiperpermeable para que esos anticuerpos entren, porque son grandes. Y después el tercer día se sella y recién baja la leche materna. ¿Okay? Hay algunos bebés que nacen hambrientos y ahí nomás le meten la leche, es un gran error. Él debe tomar solo el calor, porque su intestino nace hiperpermeable para que pasen los anticuerpos que son grandes. Y después debe sellarse para que recién tome la leche. Empieza la mamá a tener su prolactina alta y la prolactina es una producción de leche. Okay. Y te dice, mientras usted da de mamar, no va a embarazarse. Es el método natural de anticoncepción, que no siempre funciona. ¿Por qué? Porque la prolactina cuando está alta bloquea ovulación. ¿Ok? Más a veces llega tu paciente, 20 años, motivo de consulta. La menstruación viene cuando se le da la gana o ni viene. Generalmente es chicas atléticas, delgadas, generalmente delgadas, muy estresadas. El estrés sube prolactina y se le corta la menstruación. Ese motivo de consulta es muy usual hoy en día porque las chicas viven muy estresadas, principalmente las que se autoexigen, las que son como más obsesivas, que son las que consiguen las cosas, sea para un deporte. Yo tengo pacientes tenistas, otra que hace tetratlón, a esa no le viene la regla sin tomar anticonceptivo en un año. Tetratlón, ¿saben lo que es eso, no? Son las 4, y todo el año entrena, y es buena alumna, y saca beca, y le digo, para un poco, que la vida no se va a acabar, pero generalmente es característica de gente obsesiva. La gente que se vuelve obsesiva es buena en algo, más la obsesión nunca es tan buena. En la vida hay que vivir al 80-20. Da el 80% en todo lo que hagas. Si llegaste al 100 lo festejas. Y el 20% haces tu vida un poncho. ¿Vas escuchando? Te portas mal. 20%. El 20% te da felicidad. Ah, doctora, usted me sacó un glúteo. 80%. 20%, si hay una piseada con tus amigos, te vas y te lo comes con una cerveza encima y lo disfrutas. En tu estudio, no estudié para el 100. Estudiar para el 80. Si logras el 100, lo vas a disfrutar. Si estudiaste para el 100 y sacaste 99, te vas a amargar la vida. No hay que querer a nadie al 100%, el 80% está bien. De modo que si te dejan, el 20% te da respiro para reponerte y seguir para adelante. ¿Okay? Ya, entonces esas son las pacientes. Cuando viene tu paciente y te dice se quitó el ciclo menstrual sin tomar anticonceptivos ni hacer nada fuera de lo que yo hacía, ¿qué le vas a pedir a esa paciente? Prolactina en sangre. Cuando pide prolactina en sangre, esa paciente debe estar en ayuna y debe estar acostada en el laboratorio por lo menos 30 minutos y no haber hecho ejercicio físico. Si llega corriendo al laboratorio, uno del gimnasio, una de mis estudiantes en España estudiaba. El tamaño es este, ¿no? Pero es un huequillo partido en dos. Se fue al gimnasio corriendo, se fue al laboratorio porque su mamá le dijo que yo le daba un control antes de viajar y ella quería hacer todo. Y salió su prolactina en las nubes. ¿Por qué? Porque había hecho ejercicio físico y venía estresadísimo. No, para medir prolactina, lo anotan, cuando ustedes piden prolactina, acostar al paciente 30 minutos y recién tomar la muestra y sin haber hecho ejercicio físico, ¿ya? Cuando sale alta, estás obligado a ¿qué? Obligado a hacer una resonancia o una tomografía. Resonancia es mejor. Resonancia magnética del cerebro, del cráneo, para ver si no hay un tumor en hipófisis, productor de prolactina. Aunque vos veas que tu paciente es estresadita, no importa. Las dos causas de aumento de prolactina son un hiperprolactinoma en la silla turca y el estrés severo. Pero para tratarlo primero tienes que descartar. Si la prolactina es hasta 18 y tiene 19, no le va a hacer una resonancia. Vamos a intentar ver los factores de estrés y ahí, pero si tienes una prolactina muy alta, obligatorio hacer una resonancia.
Obligatorio, obligatorio. ¿Ya? ¿Quién va a bloquear la producción de prolactina? Bromocriptina. Muchos efectos adversos la bromocriptina. Cuando la mamá tiene mucha leche, ya el niño tiene 2 años, ya tiene 10, ya la mujer ya quiere hacer su vida y no dar de lactar. O cuando se murió el bebé y a la mamá hay que cortarle la leche, normalmente se les da bromocriptina. Muchos efectos adversos, ya lo vamos a mirar. Más efectos adversos que avergolina. Más efectos adversos probablemente. Pero usando cabergolina o bromocriptina va a bajar esa prolactina. En sustancias naturales usamos Vitex Carnus agnus. Vitex, a dosis alta y no tiene todos los efectos adversos, pero no es tan efectivo como una cabergolina. Después del parto, cuando ha habido mucho sangrado y ya yo quiero que el útero contraiga, ergometrina y metildergometrina generalmente se le coloca a la paciente intramuscular postparto para evitar cuadros hemorrágicos. O sea que piense que los derivados ergóticos tienen todos efectos diferentes. Todos vienen derivados de la ergotamina, de acuerdo a su estructura, son o antimigrañosos o antiprolactina o vasoconstrictores uterinos para evitar las hemorragias uterinas. Ayúdame, thank you. Ya. Si yo bloqueo el receptor alfa, ya lo sabemos que hay hipotensión. ¿Cuál es el riesgo de usar este bloqueador alfa? Que puede ser muy intenso. La vasodilatación después no la levanta con nada, porque lo que mandan los vasos son los alfa y están bloqueados. Si la presión bajó mucho, se libera noradrenalina. Los vasos están bloqueados. ¿Dónde va a actuar? Está uno y va a dar taquicardia. ¿Entendió? Y si tu paciente tiene angina de peso, o sea que él es un antihipertensivo, pero yo lo debo usar con mucha precaución. Si yo bloqueo el receptor beta, lo meten en su cabeza, no tengo los temas de levantar peso, y si se bajó mucho, pese a que es el miligramo, microgramo, muy bajo, puede hacer taquicardia reactiva. Bloqueador alfa ya saben lo que es. No, el alfa 2 ya saben lo que hace. Si yo lo bloqueo, se libera más noradrenalina. Por eso la fenfluramina era una droga de abuso. Había mucha noradrenalina en el abuso. Este efecto es importante. Inhibe la contracción del trígono, del esfínter de vejiga y el músculo liso de la uretra proximal y prostática. Entonces se dilata, esto es más importante. Se dilata la uretra prostática. Facilita la micción en pacientes con hiperplasia prostática benigna. No es para todas las hiperplasias, ¿ya? Eso va para el urólogo, pero de momento puede ayudar a los pacientes a un el efecto no es 100% en todo. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Qué hipertensión esencial? A mí me gusta la palabra esencial. Cambio. Es cuando el paciente con 10 añosos se endura la arteria y hacen que se aumente su presión. Pero ese es por arteriosclerosis. Más que esencial. Sin causa. A mí no me gusta eso, porque todo tiene causa. El paciente añoso tiene mucha lógica que sea por falta de no hizo ejercicio, colesterol triglicérido y perdió su flexibilidad, su capacidad de contraerse y relajarse el músculo liso. ¿Y cómo puedo yo envejecer con salud? Envejecer es senilidad. Y senescencia es envejecer con salud. Importante. Senilidad y senescencia. Lo ideal no es ir hacia la senilidad, sino ir a la senescencia, que va a ser los mismos años. ¿Pero qué es senescencia? Envejecer con calidad. ¿Y qué es envejecer con calidad? No estar inflamado, hacer ejercicio físico acorde a la edad, tener un buen peso. Si yo como bien, tengo un buen peso, es muy probable que no tenga ni hipertensión, ni angina, ni colesterol triglicéridos. Y hoy en día la esperanza de vida ya ha aumentado bastante, porque la gente empieza a tomar más conciencia desde más joven. Fíjense que ahora se ponen de moda que los ciclistas, que las maratones, vas al gimnasio
Princesa mía, estoy dando clases, ¿ya? Mira, mi alumno, ella es profe, pero estoy dando clases. ¿Ya? Gracias, gracias. Bella. Ya. Chao. Es casi mi nieta, es la hija de mi hermano más chico después de 20 años, creo, de casado. Es casi mi nieta. Esencial no me gusta, pero yo creo que es la razón. Cuando nadie sabe por qué es esencial, ¿no? Todo tiene su porqué. Siempre decirte no saludablemente, pues tu arteria está endurecidas. ¿Qué tenías que haber hecho? Físico, buena oxidación, un buen óxido nítrico, una buena citrulina, que es un aminoácido para los óxido nítrico, buena citrificación, buenos vegetales. En obstrucción urinaria por hipertrofia prostática, es su indicación de oro. Tamflo, no, ¿qué se llama el otro? Prazosina, no prazosina, sino tamflo. Insuficiencia cardíaca, bronquitoma. Esto para mí son las últimas opciones. Ya saben por qué. Puede bajar mucho la presión y nos hace taquicardia refleja. Síndrome de Raynaud, ¿qué es? Parillo de tambor, moradito, no hay irrigación. Yo pegué en el palo con Raynaud, porque tengo siempre los dedos fríos, los de las manos y de los pies. No se ponen violentos. Imagínense que el síndrome de Raynaud solo tiene eso. Le puedo dar un bloqueante alfa para que le vasodilate al precio de que le baje la presión. No, ponerle un guantecito, un poco de calor y sería exterior. Disfunción sexual masculina por una inyección directa en pene no está de lo mejor el tratamiento porque es muy agresivo, pudiera utilizarse. Cuando hablamos de disfunción sexual masculina, tenemos 3 etapas hasta la eyaculación. La primera etapa es el deseo. En el deseo tiene que el paciente tener buena dopamina. Cuando no hay deseo, probablemente lo que quieren es que recuperar en su paciente es dopamina. Después viene una erección. En la erección, acetilcolina manda sistema parasimpático. Parasimpático es del estrés o de la relajación. Relajación. Entonces, ¿por qué es disfunción sexual ahora en gente muy joven? Esos pacientes los van a tener 40 años. Y doctora, haga algo porque mi mujer cree que tengo a alguien y lo único que quiero es llegar a mi casa, mi periódico o mi fútbol y que no me moleste nadie. Y la amo a mi mujer y no tengo otra. Tranquilo. Porque el estrés lo mantiene sostenido el simpático y no lo deja entrar al parasimpático. Entonces no va a haber eso. Entonces siempre yo tengo que investigar para poder ayudar a ese paciente. Ese paciente va a ir al urologo. Pero el urologo, ¿qué le va a dar? Lamentablemente, ¿le va a poner testosterona o le va a dar un sildenafil? Tienen que razonar antes de un sildenafil le va a ayudar, sí, porque va a ser un vasodilatador, pero lo voy a tener con sildenafil, tener alcohol. ¿Se entendió? Y la tercera fase que ya es la eyaculación. ¿Quién manda? Oxitocina. Entonces yo tengo que saber si esa disfunción es por falta de deseo, por falta de erección o por falta de eyaculación. ¿Se entendió? Eso hay que estudiarlo bien para poder ayudar al paciente. No todas las disfunciones van a ir con un sildenafil. ¿Qué pasa si mi paciente joven, le llamo yo de 30 a 40? Ustedes son muy jóvenes, de los 30 a 40 un paciente joven, que después de los 60 usa un sildenafil, pues no está tan mal. Pero un paciente de 40 y 50 años, ¿qué iba a decir? Ya. Era algo importante. Mi pequeña médica. Ya sé lo que iba a decir. Este paciente está estresadísimo. Tiene 3 hijos, vino la pandemia, se quedó sin trabajo, trabajaba en fácil. Trabajaba en fácil, después de un kilo de despidieron. Estrés al mando, 3 hijos sin trabajo. ¿Qué problema va a tener ese paciente?
problema en la erección sí. Si ese cortisol está alto y realmente anda muy. El cortisol alto me bloquea la producción de testosterona. Si el paciente por ansiedad se pone a comer, empieza la gordura abdominal. Y la gordura abdominal estimula la producción de una enzima que se llama aromatasa. Aromatasa hace que la testosterona pase el tronco y el paciente aumenta su mama masculino. Y toma esa gordurita, generalmente con la gordura por aromatización, tiene las plantitas laterales. La gordura masculina, porque te vas envejeciendo, tiene la pancita acá. La que es por aromatización es esta otra, que es más femenina. Digo que las mujeres engordamos y hacemos esto. No hacemos la panza. Estos lados son fenotipos masculino y femenino. ¿Ya? Entonces, ese paciente estresado, si encima se pone a comer carbohidratos, porque es lo que le sacía, aquí, si estás medio triste y te comes una torta de chocolate, ¿cómo te va? De momento hacer esto. Las mujeres saben de qué hablo, porque previo a la menstruación, en el síndrome premenstrual, salen corriendo por un chocolate y punto. Y no te importa, y sos gorda, y sos flacas, y más tarde lo vas a vomitar, no importa. No importa. Entonces, el deseo, la compulsión por carbohidratos dulces, así, tal, lo que sea, y empieza a engordar ese paciente. Si encima que está estresado, se puso a comer, está aromatizando, su testosterona se baja al piso. Entonces me voy al urólogo. Motivo de consulta, difusión. No funciona, soy muy pobre. A ver, te vamos a medir la testosterona. Le miden la testosterona. ¿Cómo va a salir la testosterona? Baja. Y si está algo bajo, ¿qué hacemos? Sí, su pinchazo de testosterona, de liberación sostenida, de 3 meses dura. No sé qué. Ya. Y el paciente a tiro 3 meses. El primer mes fantástico, el segundo más o menos, el tercero dice, ¿para qué voy a gastar mi consulta en el urólogo? Voy y me compro la ampolla y me la pongo. ¿Qué va a hacer colocándose la ampolla? ¿Qué le va a producir? Es un paciente joven. Si yo estoy dando la hormona por fuera, ¿qué le va a hacer a la producción local? Lo va a bloquear y de ahí lo vas a hacer dependiente de una hormona que no deja de ser exógena, que no deja de tener efectos adversos y no controlaste nada. ¿Qué tenías que hacer en ese paciente? Bueno, si hay sobrepeso lo vamos a ir organizando y vamos a bloquear aromatización y usamos anastrozol, un fármaco que se usa en cáncer de mama para bloquear los receptores estrogénicos, para que la testosterona no se estrogenice mucho. Pero lo vamos a empezar a controlar, peso y el estrés. Le ayuda a controlar el estrés, ay, ponete tranquilo, Busque alguna actividad que le genere placer, ya sea nadar, cantar, bailar, hacer ejercicio, y tenés que ayudarle con sustancias naturales que existen. Estamos hablando de todos los GABAérgicos, aumentarle GABA. ¿Qué sustancia conoces que aumenta GABA? Neuril me va a decir y me mataste, sí aumenta el GABA. Pero puede usar valeriana, puede usar tilo, en buenas dosis. Le vas a ayudar, sí, pero tiene que ayudar también a hacer alguna actividad que me relaje. Hace rato la paciente que atendí me decía, doctora, no duermo desde niña. O sea, ese es mi problema. 3 de la mañana recién me duermo, médica ya. Pero ¿sabe qué es lo único que me hace dormir? Cuando voy a natación a la noche. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Porque cuando va a nadar, se le sube su GABA, entonces la relaja y la paciente duerme. No le puedo poner un miuril. He tomado tilos y esas cosas, doctora, y no me funciona. Lo único que me funciona es nadar. Ella dijo lo que necesita y ahí en su receta estaba nadar todas las noches. ¿Y le hace bien o no? Ya, entonces, ¿qué mensaje de fondo les he dado? Si estoy frente a una disfunción, no es dar testosterona, no es dar un sildenafil o un tadalafil. Ver la causa. Para ello, ¿qué tengo que estudiar? ¿Cuáles son las fases? Que ocurre desde un deseo hasta una eyaculación. Y ver qué es lo que está en falta, qué es lo que pasó en ese organismo para poder ayudar al paciente. El paciente tiene 70 años, que se novió y ya es otro cuerpo.
a ese ya la testosterona probablemente habrá que ayudar, habrá que usar un sildenafil, probablemente. Yo tengo un paciente añoso, atlético, hay uno que corre 42 años. Ese se va ahora para Europa a hacer una maratón espectacular. 70 y pocos años. Y impecable, su laboratorio es impecable y su hormona es impecable. Damos ayuditas, ¿no? Ahí usamos sustancias naturales para estimular la producción, porque con los años eso va a decaer de forma natural. ¿Se entendió? Pues han aprendido de migraña. Yo no puedo dar una antimigrañosa, obviamente. Han aprendido de prolactina, que es una prolactina alta, la principal causa en amenorrea en pacientes jóvenes que no toman anticonceptivos. Han aprendido de disfunción un poco también. Hemos terminado de repasar el bloqueante y estos bloqueantes alfa los estamos por acabar. Esta hay que usarla con mucho cariño, ¿verdad? Empezamos con 0,5 miligramos, se queda con 1 miligramo. 500 microgramos la mitad, 0,5 miligramos son 500 microgramos, 2 a 3 veces al día. Se puede incrementar lentamente hasta el día 7 y puedo llegar a 20, sí, pero es muy raro que lleguemos a 20. Sería una hipertensión que no se controla con nada, ¿ya? En reinado ni lo miro porque no lo recomiendo, insuficiencia cardíaca tampoco. En la hiperplasia, tamsulosina mejor que prazosina, pero si voy a usar prazosina, que es el mismo mecanismo de acción, dosis menor. ¿Y qué voy a controlar? Presión arterial del paciente. ¿Qué efecto adverso tiene? Que se queja mucho el paciente. Una se queda en la piel y empieza como a penetrar, ¿no? A veces esa es una causa de tipo de fármaco. Tamsulón viene de 0,4 y no voy a poder dar más dosis ni menos dosis. Esa es la dosis ideal. No requiere dosis ni insuficiencia renal. Eso les tengo que enseñar a hacer ajuste de función renal. La azocina, su actividad alfa, nada. La azocina menos potente que prazosina, menos efectos adversos. Probablemente nosotros tenemos solo prazosina. 500 miligramos iniciamos, máximo 20, pero eso normalmente lo haría un cardiólogo cuando usó todos los fármacos y ninguno de ellos baja presión. A no ser que además haya hiperplasia prostática. Si es hipertenso y además hay hiperplasia, es un buen fármaco. Tamsulón ya le va a bajar la presión, pero puedo usar prazosina. Doxazosina, más nueva, y su semivida es larga, entonces no va a llegar mucha dosis rápida, ¿ya? Ella va a ser de liberación sostenida. Primera dosis que dice la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Esto es preocupante, una hipotensión conjugal, puede ser un síncope, o sea que no es ningún Bendiambay, va este fármaco. Ok, lo vamos a dar probablemente como última opción. Las reacciones adversas a la hipotensión puede hacer un síncope, sí señor, incluso con la dosis inicial. Por eso, siempre la dosis mínima, controlamos el paciente, controlamos frecuencia cardíaca, vértigo, somnolencia, esos son puede haber estreñimiento, diarrea, variabilidad genética, se biotransforma y puede aumentar las enzimas hepáticas. Visión borrosa, las escleras enrojecidas, ¿por qué? O rojo el paciente. Porque estoy bloqueando el efecto A. Esa es la señal. Eso se queda el paciente y ahí se compra. ¿Qué se compra? La gasolina, si pudiera literatura fueran libros, dosis de gasolina, congestión nasal. Desde que tomo esto, vivo así como indicado de la nariz, me dice el paciente. Su cara pelecha, su nariz vive vasodilatada y la esclera roja. Esos efectos adversos dependen de su mecanismo de acción o no. Sí. El bloqueo local, entonces, como rojo, congestión nasal, incluso puede haber sangrado nasal y zumbido del oído. Zumbido del oído causa múltiples. No es la única. En el urinario puede haber incontinencia, puede haber impotencia.
¿Cambiamos de hora? ¿A qué hora hemos empezado? 5. ¿Están cansados? No, medio cansado. Yo estoy perdido. No me han visto la caripela y la semana entera. Por tal motivo no he estudiado nada. Así que mejor o lo doy por avanzar. No. Mira, derivados ergóticos les hablé ya bastante. Por pareja me lo van a estudiar. Ergotamina, dihidroergotamina. Hay muchos. Los que les he nombrado son los más importantes. La vergolina va con bromocriptina. Me gusta más la clasificación que yo le hice al comienzo de los cursos. ¿De dónde vienen estos derivados ergóticos? De un hongo. Que el hongo parasita al centeno, que es un grano. ¿Ya? Tienen un anillo que se llama ergolina. Esto es importante porque deriva de este ácido glicémico. Que el ácido glicémico aumenta la producción de noradrenalina y puede hacer alucinaciones y delirios. De ahí la molécula que ha ido mejorando. Pero este ácido glicémico es responsable de alucinaciones y delirios. ¿Ya? Los que comían el cornezuelo, el centeno, de pronto empezaban a alucinar y empezaron a investigar qué pasaba con ellos. Y resulta que justo los que empezaron con alucinaciones y delirios y como un cuadro de esquizofrenia, ese centeno estaba parasitado por el hongo. Y por eso fue que lo descubrieron. ¿Ya? O sea, de la nada empezaron con alucinaciones y delirios, investigaron qué pasaba y ellos habían consumido ese centeno con ese hongo. Bueno, le estoy contando la historia como ahí se abre de la prueba para ti. Y en su estructura, ¿qué contiene? Miren qué complicado. ¿Qué dice acá? Dopamina. ¿Qué pasa si mi dopamina sube? A nivel normal es felicidad, creatividad, pero si se sube mucho, salgo fuera de la realidad y ahora eso sí. O sea, la esquizofrenia, es un aumento anormal de dopamina. El paciente empieza con alucinaciones y delirios. ¿Y qué va a hacer el fármaco para esquizofrenia? Tengo que bloquear el receptor a dopamina. Y si le bloqueo el receptor a la dopamina, ¿qué efecto aparece? Parkinsonismo. Ya, yo creo que ya no me están atendiendo. Vamos a dejar aquí. Yo estaba genial. ¿A qué hora hemos empezado? ¿A las 5? Sí. Hasta las 6:30 sería un periodo, ¿no? Son las 6:40. ¿Otro periodo? Están como desatentos, escúchenme. Todo lo que vamos avanzando lo tienen que estudiar. Todo lo voy usando y lo voy preguntando y lo voy relacionando. O no, si no, la clase no sirve. Vamos a dejar aquí. La siguiente clase lo quiero bien estudiado. Este día martes tienen práctica empírica evaluada. ¿Se entendió? Solo me falta esto ergótico. Y de ahí empiezo diurético. Esto es cortito, son 3 láminas más y se acabó el castillo. Ahora te quería hacer un detalle con los compañeros. Yo renegando.